a través de tu Espíritu Santo, Señor. En estos días, Señor, donde son días agitados, son días de correr, son días, Señor, de quizás, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón está preocupado de otras cosas, atrapado, Señor, en los afanes de este mundo, atrapado, Señor, y envuelto en la corriente de este mundo, Señor Padre. Y lamentablemente, Señor, muchas veces nosotros, tus hijos, caemos también, Señor, en esa atmósfera, en ese espíritu, Señor, que rodea, Señor, la sociedad y el mundo en este tiempo, Padre Celestial. Pero siempre tú, Señor, guardas un remanente fiel, aquellos que realmente, Señor, aman al Señor, te aman a ti con todo el corazón, con toda tu fuerza, y que están dispuestos, Señor, a pagar el precio, y están dispuestos, Señor, a renunciar muchas cosas por estar en la presencia de Dios. Señor, bendice a todos aquellos que valoran y aman estar en la casa de Dios. Aquellos, Señor, que de día y de noche meditan en tu palabra. Aquellos que buscan tu presencia, Señor Padre. Aquellos hijos, Señor, que anhelan, Señor, dejar todo de lado, Señor, por estar contigo, Señor, en un momento. Bendice a todos aquellos, Señor, que son fieles, a todos aquellos que aman tu presencia, aman, Señor, estar contigo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias esta la agüita. Amén. Bien, damos gracias al Señor por estar aquí, estar en la casa del Señor. Y yo quiero hablarte acerca de la vestimenta que debe tener un discípulo de Cristo, un discípulo de Jesús. Siempre mi papá decía que, o siempre nuestros abuelos, nuestros padres, ¿cierto? Siempre nos decían que de la manera como nosotros estemos vestidos es como te van a tratar, de la manera como usted esté presentado, ¿cierto? Es como las personas tratan, ¿cierto? O reciben, atienden a otra persona. Así que la vestimenta, aunque hoy quizás un poco estamos viviendo una sociedad un poco light, ¿no? Que quizás ese concepto, esa forma de pensar viene de épocas, ¿cierto?, antigua. Hoy las nuevas generaciones, la verdad, es que no aprecian o no, la verdad, no hacen diferencia en cuanto a la vestimenta. Pero toda vestidura, toda vestimenta, ¿cierto?, es fácil poder, ¿cierto?, reconocer a alguien, es fácil poder identificar a alguien según su vestimenta. Por ejemplo, un bombero, ¿cierto?, para poder hacer bien su trabajo, requiere, ¿cierto?, de un traje especial que lo pueda proteger del fuego, un casco, ¿cierto?, una mascarilla de oxígeno, quizás un hacha para poder romper, ¿cierto?, una puerta que está cerrada, unas botas, ¿cierto?, gruesas especiales para poder pasar sobre, ¿cierto?, las maderas que están en fuego o un lugar donde la temperatura es alta. Requiere una linterna para poder, ¿cierto?, alumbrar. Ciertamente que los cascos tienen unos focos, una linterna que permiten, ¿cierto?, en medio de la oscuridad, en medio del fuego, poder alumbrar. Por lo tanto, un bombero tiene muchos accesorios que facilitan y muchas vestimentas que facilitan su trabajo. Un bombero no se viste como carnicero, ¿cierto? Ni un bombero se viste o no se viste, ¿cierto?, como un enfermero. Asimismo, nosotros como cristianos y como creyentes en el Señor, también tenemos una vestimenta espiritual. Así como cuando tú ves el traje del bombero, tú sabes que esa persona es bombero. Así también nosotros tenemos un traje espiritual, el cual nos identifica, ¿cierto?, de que usted es un hijo de Dios, ¿sí?
Entonces, como usted ande vestido, y me refiero vestido espiritualmente, ciertamente que vamos a poder identificar si usted verdaderamente es un discípulo de Cristo. Amén. Entonces, la vestimenta, cómo usted está vestido espiritualmente, va a marcar y va a hacer la diferencia. Y nos va a permitir esa vestidura, ese traje espiritual, no solamente nos permitirá que podamos ser identificados como discípulos de Cristo, sino que también, así como el bombero usa accesorios y elementos necesarios para apagar el fuego, un extintor, una manguera, ¿cierto? Y así también nosotros, nuestra vestimenta espiritual, nos permite no solo ser identificados como discípulos, sino que también nos permite el poder cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es una vestimenta que, al igual que el bombero, ¿cierto? ¿Sabe usted que los bomberos, y especialmente los bomberos en Chile, no sé si en otras naciones será lo mismo, pero acá ciertamente son funcionarios, son personas que trabajan voluntariamente, de hecho son bomberos, ¿cierto? Voluntarios, ¿cierto? Y en otros países como Estados Unidos es una profesión, por lo tanto se estudia, y aun cuando aquí también se capacitan, pero allá es una profesión, por lo tanto reciben una remuneración, reciben un sueldo por su trabajo. Yo no sé si en Estados Unidos cada bombero debe comprarse su traje y sus elementos, pero acá en Chile, ¿cierto? Por si alguien que nos está viendo en otro país, acá en Chile los bomberos son voluntarios, no reciben un sueldo y además ellos tienen que costearse, comprar sus propios implementos, tienen que costearse sus propios trajes y elementos para poder entonces cumplir ese servicio. Por lo tanto, como saben ellos que a ellos les cuesta, ¿sí? A ellos les cuesta comprar un casco, a ellos les cuesta comprar unas botas, entonces asumen la responsabilidad, el deber de poder cuidar, valorar, incluso renovar sus trajes. Lo mismo nosotros. La vestidura espiritual, somos, dice la Biblia, el apóstol Pablo dice que somos vestidos y revestidos, ¿cierto?, del poder del Espíritu Santo de Dios. No es algo que nos pertenece, ¿cierto? No es algo que usted quizá lo ha adquirido, pero a través del precio que Cristo Jesús pagó en la cruz, ¿cierto?, por nosotros, a precio de sangre, Él compró todos estos beneficios del reino, toda esta ropaje, toda esta vestimenta que usted como discípulo de Cristo recibe, ¿cierto? Por eso que nosotros también no solamente debemos recibir, debemos valorar. Tú debes como discípulo cuidar y renovar esa vestidura en Cristo Jesús. El libro de Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15, Colosenses 3, 12 al 15, dice lo siguiente: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse, dice, de tierna compasión, de bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofenden. Recuerde que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en una perfecta armonía. Y que la paz, dice, que viene de Cristo, gobierne
en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15. Amén. Colosenses 3, del 12 al 15. Hago sufrir al fotógrafo, porque me muevo cuando es... La vestimenta espiritual. Esa vestimenta que dice el apóstol Pablo acá en el libro de Colosenses es la que nosotros necesitamos para afrontar la vida. Y esa vestimenta no es algo, no es una camisa, no es un pantalón, no es un par de zapatos, no es una chaqueta. Es espiritual, no es natural, no es material, es algo espiritual. Y esa vestimenta, la cual como cristianos, ¿cierto?, portamos, llevamos, esa vestimenta nos capacita para poder construir relaciones saludables y además nos sienta bien porque nos da una paz duradera. Entonces, esa vestimenta nos da lo necesario, esa vestimenta espiritual nos da lo necesario para ser capacitados por el poder del Espíritu Santo, para tener buenas relaciones y también para estar en paz y vivir una paz duradera. La vestimenta del discípulo de Jesús tiene 3 características. Y esa es la que Dios mediante queremos, ¿cierto?, verlas a hoy. 3 características. La vestimenta del discípulo de Jesús tiene 3 características. Número 1, que una vestimenta es una vestimenta que nos capacita para afrontar la vida. Versículo 12. Cierto decía, dado que Dios los eligió para que sean un pueblo santo, llamado por Él, ustedes tienen que vestirse ¿de qué? De tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Tiene que ver con relaciones, tiene que ver con mantener buenas relaciones, tiene que ver cómo yo enfrento y afronto la vida. Este versículo dice que hay 5 prendas que los creyentes deben llevar. Lo primero que debemos saber antes de conocer estas 5 prendas o desglosar estas 5 prendas, lo primero que tenemos que saber y entender y tener convicción en nuestro corazón es que fue el Señor quien nos eligió a nosotros. La palabra dice fue Él quien te eligió. Él nos eligió y no a nosotros. Él nos amó primero, dice la palabra. No que nosotros le hayamos amado a Él primero, sino que el Señor, dice su palabra, que Él, cierto, nos amó a nosotros. Por lo tanto, Él, dice el apóstol Pablo, dado que Él nos escogió, dado que Él nos apartó para ser un pueblo santo, y cuando dice que Dios nos eligió, mucho entra en un conflicto de discusión con respecto a este asunto. El hecho es que si usted, cierto, porque habla, cierto, de que algunos hablan de la predestinación, cierto, que algunos ya están predestinados para ser salvos. Por eso hay esa confrontación, esa discusión teológica. Pero independiente de eso, no entrando en ese tema, cierto, pero sí el hecho de que si usted ha confiado en Cristo Jesús y se ha colocado esta nueva ropa que vamos a ver, ¿cierto? Y en su vida están estos elementos que menciona Pablo, ¿cierto? De compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia.
entonces, ¿cierto? Podemos decir, ¿cierto? Que formamos parte de todos aquellos que son escogidos por el Señor. Amén. Por lo tanto, si usted tiene eso, usted es un elegido de Dios. Si usted ha aceptado a Cristo, ¿cierto? Si usted tiene esa nueva vestidura, esa nueva naturaleza en Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces usted viene siendo un escogido, un elegido de Dios, porque usted está vestido con la justicia de Cristo. Eso es lo primero que debemos de entender. Lo segundo es que las ropas que Pablo menciona aquí son en realidad el fruto del Espíritu Santo. Y eso lo estudiamos los martes, ¿cierto? En forma exhaustiva, fruto por fruto, martes por martes, estuvimos analizando acerca de esto, lo que era la compasión, lo que era, ¿cierto? Todo lo que Pablo menciona acá, la bondad, la humildad, la gentileza o la mansedumbre y la paciencia. Todo eso tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, son cosas que ni usted ni yo podemos producir en nuestra vida. No es algo que aprendíamos esos días martes, que ese fruto del Espíritu Santo no es algo que venga en nosotros, que esté en nuestro ADN, que usted haya nacido bondadoso o que usted haya nacido compasivo o misericordioso. No, es un fruto, es algo que el Espíritu Santo en nosotros va desarrollando en la medida, aprendíamos, ¿cierto?, los martes, en la medida que nosotros también determinemos que el Espíritu de Dios pueda hacer la obra en medio de nosotros. Entonces, del momento en que comenzamos a pensar acerca de nuestra posición que tenemos en Cristo y ese tan alto, supremo llamamiento que tenemos en Él, al mirarnos a nosotros mismos, entonces tenemos que reconocer que somos débiles. O sea, al ponerlo en la posición frente a Cristo, ¿sí? Al reconocer nosotros el llamamiento, el llamado del Señor para nuestra vida, solo nos queda ver y nos ve reflejado nuestra realidad. ¿Y cuál es nuestra realidad? Es que somos débiles. ¿Sí? Somos débiles. Y como somos débiles, también no tenemos ningún poder alguno en nosotros. Somos incapaces de poder vestirnos con esta ropa o de poder producir estos frutos de nuestra vida. Los frutos que menciona Pablo en Gálatas 5, 22 y 23, los frutos que está mencionando Pablo ahí en el libro de Colosenses, capítulo 3, no es algo que tú y yo podamos producir. No tenemos el poder, no tenemos la capacidad natural nosotros de producir esos frutos. Solo a través del poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida, ¿cierto? Es que estos frutos son, estas semillas, estos frutos van generando en nosotros, van creciendo y desarrollando, manifestándose y demostrándose en nuestra vida. Nosotros estamos en esa misma posición que estuvo la esposa que aparece ahí en el libro de los Cantares, ¿cierto?, de Salomón. Dice en una de sus versículos, una de esas frases, dice, ella había sido besada con el beso de la paz. La paz con Dios había sido lograda. Cuando alguien, ¿cierto?, deseaba la paz de otro, en el tiempo hebreo, ¿cierto?, el tiempo de la costumbre hebrea, era de besarse para poder declarar, ¿cierto?, la paz. Por eso cuando ellos hablaban del chalón, cuando hablaban del ósculo santo, ¿cierto?, de ese beso, era para manifestar que había paz, que había chalón, había una bendición, declaraba una bendición, ¿cierto?, y que no había nada en contra uno con otros. Entonces el libro de Cantares habla de eso, habla del beso, habla de ese, el beso de la paz.
En un sentido espiritual podemos decir lo siguiente, que Él, Cristo Jesús, nos ha besado con ese ósculo, ese beso santo, y nos ha dicho que nuestros pecados han sido perdonados en Cristo, amado. Y esto es una tremenda, maravillosa realidad. Amén. Pero como hijos de Dios, cierto, aun cuando hemos sido restaurados, hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús en nuestra vida, hemos alcanzado la paz con Dios al recibir a su Hijo en nuestra vida, aun siendo hijos de Dios, nosotros somos pecadores y hemos muchas veces pecado. Y es ahí donde también tenemos que hacer una relación, un paralelo con el hijo pródigo, con esa parábola del hijo pródigo. Ese hijo que se alejó de su padre y malgastó todo lo que tenía, todas sus bendiciones, todos sus bienes. Su fortuna fue malgastada y vivió una vida desenfrenada, una vida loca, como dice por ahí una canción. Y cuando este hijo regresa a casa, cierto, el padre lo vio desde lejos y corrió, dice el padre. El padre corrió y lo abrazó. ¿Y qué hizo ese padre entonces? ¿Sabe lo que dice la Escritura? Dice que lo besó. Era el beso del perdón. Está el beso de la paz y está el beso del perdón. El beso del perdón que Dios da a sus hijos. Nos reconcilió con Cristo. Por medio de Cristo fuimos reconciliados con Dios. Y fuimos perdonados nuestros pecados. Y estamos en paz con Dios. Pero también reconocemos que aún vivimos en este cuerpo de carne. Y como decía Pablo, queriendo hacer lo bueno, hago lo malo, hago lo que no debo hacer. Que hay una lucha interior fuerte. Y es la lucha interior que está en cada uno de los creyentes. Cada uno de los hijos de Dios estamos en un conflicto interno. En querer agradar al Señor o el querer agradar la carne. Pero también el Señor ha sido propicio con nosotros. Y dice que si nosotros pecamos, dice Primera de Juan, ¿cierto? Si nosotros pecamos, Él es fiel y justo para perdonar. Y además señala que tenemos abogado, ¿cierto? Por lo tanto, ahí aparece el beso del perdón. Si tú y yo hemos pecado en este día, ¿cierto? Y nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo para darte ese beso del perdón de un hijo. Estamos en una tercera posición, que es la posición también de la esposa de Cantar de los Cantares, que es un libro escrito por Salomón, donde dice, llévame en pos de ti, corramos. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Es que la iniciativa no la toma Dios, la iniciativa lo tomamos nosotros. Somos nosotros los que debemos ir a Dios. Somos nosotros los que debemos correr. Somos nosotros los que debemos ir en pos del Señor. Porque nosotros no somos capaces por nuestra propia fuerza, por nuestra propia voluntad, poder correr. O poder, mejor dicho, ponernos en la posición que Cristo nos ha puesto. No tenemos ni la fuerza ni el poder para poder generar esos frutos del Espíritu. La mansedumbre, la paciencia, la compasión, la misericordia, la fe, la humildad. No la podemos generar en nuestra naturaleza. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como la esposa del libro de los Cantares, correré. Porque sé que por mis fuerzas no puedo alcanzar. Por mi fuerza no lo voy a lograr.
con mi fuerza, no seré capaz de producir esos frutos dignos de arrepentimiento, o esos frutos de carácter, o esos frutos, ¿cierto?, que manifiestan, que evidencian que soy un discípulo de Cristo. Por eso Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. No podemos estar separados de la fuente. No podemos estar separados de la vid, donde está la savia, donde está la sustancia, donde está la esencia misma en nuestra vida. Por lo tanto, como dijo la esposa, correré. Y en esta noche tú tienes que correr para poder experimentar esos frutos del Espíritu, para vivir una vida en abundancia como el Señor promete en su palabra. Tú tienes que correr, debemos correr. Corramos hacia Cristo, corramos hacia la fuente de la vida eterna. Nuestra fuente de vida eterna es en Cristo Jesús. Es en esa posición donde tú estás. Es en esa posición donde estamos colocados. La posición en Cristo es la que nos lleva, ¿cierto? Para que en ese lugar, en esa posición, el Espíritu de Dios pueda actuar en nosotros. Y nos capacita para vivir el Espíritu bajo su control. Decía que había 5 vestiduras. La primera era vestirnos, dice, de tierna compasión. ¿Sabe que en un mundo despiadado, este es un mundo despiadado, este es un mundo, un sistema de una sociedad perversa, de una sociedad apática, indiferente, una sociedad quizás tecnológica, mecanizada, pero fría. Una sociedad que es individualista, que solo piensa en lo suyo propio y no le importa lo que les pueda estar sucediendo a las personas, no le importa lo que pueda estar viviendo el prójimo, no importa lo que esté sufriendo, me da lo mismo. Me es indiferente, me es apático. Y ese espíritu que está en la sociedad fuertemente arraigado, amados, fuertemente arraigado, está entrando y ha entrado a la iglesia. Los creyentes, los cristianos, están viviendo vidas individualistas. Hay una falta de amor, falta de misericordia, falta de compasión, falta de identificarnos con el dolor de otros. Y este último tiempo que hemos tenido, la verdad, este año 2022 ha sido un año impactante, porque este año quizás han habido pérdidas dentro del cuerpo de Cristo. Muchos han partido a la presencia de Dios, pero que la iglesia ha sido indiferente, apático, por el dolor, el no estar ahí, el no poder apoyar. Su espíritu está enquistado, ¿cierto? Dentro de la iglesia también. Hay indiferencia. Estos días fuimos a acompañar a Patricia y a Sol a dejar a su mamá al cementerio católico y y también sucedió al dejar a nuestro padre también en el cementerio. Y es que, y comentábamos, me recordaba que antes, ¿cierto?, había un respeto. Antes había un respeto cuando iba un cortejo fúnebre en los semáforos rojos, ¿cierto? Todos los autos se detenían para que el cortejo pasara. Hoy los cortejos se tienen que detener porque ninguno se detiene. Se ha perdido ese respeto, esa consideración por el dolor de los demás. Hay indiferencia, da lo mismo. Y eso también fuertemente ha entrado a la iglesia.
Qué pena es que ese espíritu esté apoderado sobre nosotros, individualista, siendo indiferente. Y que en el nombre de Jesús, ¿cierto?, sea arrancado, ¿cierto? Es como un cáncer, amado. Es un cáncer. El cáncer va invadiendo. Es una célula asesina que van invadiendo el cuerpo y tomando los órganos y afectando el organismo y afectando el sistema y va apoderándose, limitando a las personas. Ese cáncer de apatía dentro de la iglesia, ese cáncer de indiferencia que me da lo mismo lo que pueda estar viviendo el otro. Es un cáncer que carcome el cuerpo de Cristo. Pero el día que te toque a ti, el día que tú te veas afectado, tú vas a querer que todos corran, que todos vayan, que todos estén contigo en tu pena, en tu tristeza y en tu dolor. Hemos perdido el ser compasivo, el identificarnos con el otro. Pablo nos aconseja y nos dice que debemos vestirnos con tierna compasión, con un corazón compasivo. Debemos tener nuestra relación con todos aquellos que nos rodean. Tener compasión. La segunda vestidura, bondad. Pablo nos habla de la vestimenta de la bondad. Y este término conlleva o contiene la idea de ser provechoso. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos ser de ayuda para los demás. Hay otra palabra en griego para bondad que contiene, más bien tiene un sentido de fuerza, tiene un sentido de firmeza, de severidad. Es decir, uno puede ser amable, bondadoso, pero ser severo. Pero hay una bondad que es la que Pablo está haciendo referencia, y es la bondad que significa mansedumbre, dulzura. Y ese es el sentido que Pablo está usando aquí. Que usted pueda ser dulce, que usted pueda ser manso, que usted pueda ser bondadoso, que usted pueda ser alguien que tenga una acción provechosa. Es decir, que debemos, cierto, que podamos ayudar al prójimo, estar ayudando a los demás en lo que se pueda, estar en nuestras fuerzas. Y en paréntesis, agradezco a todos aquellos que han dado esa ofrenda de amor para nuestros hermanos, nuestras hermanas Sol y Patricia. Amén. Ella envía mucha gratitud por esa ofrenda. Gracias por los que lo pudieron hacer. Dios les bendiga. Y ella dijo que Dios les multiplique y le devuelva el doble de lo que ustedes han sembrado en ellos. Dios les bendiga por las oraciones. Dios les bendiga, cierto, por los mensajes. Y que usted envió un mensaje y no pudo estar. Dios les bendiga por su preocupación. Tercera vestidura es humildad. Se habla de la humildad. Y la humildad, como la aprendíamos en estos días que hablábamos acerca del fruto del Espíritu, por eso quizás no estoy ahondando más profundamente en cada uno de ellos, porque ya esto ya lo vimos, pero sí señalar que no significa flaqueza. Ser humilde no es mostrar debilidad, no es mostrar flaquezas. Pablo pone en mente o pone énfasis más bien en la humildad de la mente, el ser humildes. Cuarto, el vestirnos de gentileza, decía esta versión, o de mansedumbre, que también está relacionada con un espíritu humilde, de gentileza.
vestirnos de gentileza, estar atento, ser servicial, estar disponible, estar dispuesto, ser solícito, como dice la palabra, estar atento a la necesidad, el ir y cubrir la necesidad sin que te lo pidan, sin que te digan vaya, sin que la persona te lo diga, sino que eso es gentileza, eso es ser manso. El ir, el estar presto, el ser diligente, como dice la palabra. Número 5, vestirnos de paciencia. Wow. La palabra paciencia corresponde al original en griego macrotumía, con H intermedia y K de kilo, y macro, así de grande, macro, tumía, todo junto. Hace referencia esta palabra en el original a la idea de que algo se demora en ser consumido, ¿sí? La idea se refiere a algo que demora mucho en quemarse, algo que va quemándose de a poco. De ahí proviene el término paciencia. Es algo que arde por mucho tiempo, que no se consume inmediatamente. Que debemos ser no cristianos de palo de fósforo. Que nuestra paciencia sea, no sé qué será, algo que dure tanto en consumirse. ¿Ah? Un velón grande, ¿cierto? Demora en consumirse. Eso es tener paciencia, que tarda, que se retiene, que, como decimos, ¿cierto?, contamos hasta 10. No deberíamos entonces tener un genio, un carácter muy vivo en nuestro trato con nuestros amigos y hermanos en la fe. No deberíamos hacer entonces juicios o prejuicios instantáneamente. Necesitamos tener esta paciencia. Entonces, dice la Escritura, por un lado, que Él nos escogió, Él nos apartó, y que aquellos que hemos sido apartados para ser una nación santa, debemos estar vestidos para poder tener esta buena relación, ¿cierto?, con los demás, con estos 5 vestimentas, con estos 5 elementos de nuestra vida. Segundo, ¿qué provoca la vestimenta? Nos capacita para construir, ¿cierto?, relaciones saludables. Y ahí en el pasaje del versículo 13, ¿cierto? El primer punto era afrontar la vida. El segundo punto tiene que ver con las relaciones saludables. El verso 13 dice, sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todos los que lo ofenden. Recuerde que el Señor los perdonó a ustedes, así como ustedes deben perdonar a otros. Pablo alude a 2 situaciones, a la culpa y a la queja. ¿Qué debemos hacer frente a estas circunstancias, frente a la culpa o frente a la queja? Pablo dijo que de la misma manera en que Cristo, dice, nos perdonó, así también, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perdonar. Frente a la culpa, frente a la queja, frente a la ofensa, ¿cierto? Dice que así como el Señor te ha perdonado multitud de pecados, así nosotros también debemos perdonar. No quiere decir usted que se va a transformar en un osito pu, en un osito felpudo, ¿cierto?
Pero sí, lo que la palabra nos dice, que cuando tengamos una queja, cuando tengamos una diferencia, cuando hay algo que entre nosotros, entre los hermanos, ¿cierto? Entre un amigo, entre un familiar, un hermano de la fe, se producen diferencias, hemos de tener que ir, ¿cierto? Y tratar de solucionar esa diferencia y ese problema. Tenemos que ser conscientes que siempre van a haber personas, ¿cierto?, con quien no vamos a poder resolver los problemas. No vamos a llegar a buen puerto, ni llevarnos bien. No con todos nos vamos a llevar bien. Y no con todos nunca vamos a tener problemas. Hay siempre, quizás vamos a tener diferencias. Y algunas quizás, con algunas personas, no vamos a poder nunca ponernos de acuerdo o resolver nuestra diferencia. La clave para ayudarlo a usted a perdonar a otro es recordar lo mucho que Dios lo ha perdonado. La pregunta es, ¿te es difícil perdonar? ¿Te es difícil olvidar las ofensas? ¿Te es difícil poder lidiar con la queja, con las diferencias, con aquellas cosas que a lo mejor te separan de otro? Para todos aquellos que les cuesta perdonar, el hecho de darte cuenta tú y poder conocer y descubrir y ver y valorar el infinito amor y perdón de Dios, a través de eso, al tener esa conciencia de cuánto Dios te ha perdonado y cuánto Dios te ama, ¿cierto? A través de eso puede ayudarte a amar y a perdonar a otro. ¿Qué debo hacer? Dejar las ofensas a Dios. Entrégale, que Dios se encargue de las ofensas que usted ha recibido o ha soportado. No permita que por su amargura, por el resentimiento, el dolor, se apague su vida. Viva en un constante, viva en un renovado gozo y amor. Tercero, una vestimenta que nos asienta bien, porque esa vestimenta nos da la auténtica paz. Dice el verso 14, sobre todo vístanse de amor, la cual nos une a todos en una perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones. Pues, como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Vístanse de amor. Aquí hay dos frutos del Espíritu, amor y paz. Y Pablo destaca en este pasaje, en el libro de Colosenses, destaca, ¿cierto?, la importancia del amor dentro de la comunidad cristiana, dentro del cuerpo de Cristo. Y que a través de ese amor nos permite poder vivir la paz que Dios da. Porque la paz cumple una función interesante. La paz de Dios es la que dirime, es como un árbitro, es como un juez. La paz determina los conflictos que ponen en peligro nuestra paz. Dirime la paz de Dios.
La paz se transforma en un árbitro, se transforma en un juez. Todas las virtudes que Pablo ha mencionado, cierto, nos anima a desarrollar ese perfecto amor en nosotros. Cuando nos revestimos de estas virtudes, la última prenda la cual debemos colocarnos es el amor, el cual ésta mantiene unidas a todas las demás en su lugar. Es no sé, cuando las mujeres usan esos tapaditos, ¿cierto? Y venden unos brochecitos, ¿cierto? No sé cómo se llaman eso, prendedores, ¿cierto? Que se ponen acá para unir, ¿cierto? La prenda. Entonces, el amor vendría siendo ese prendedor, ese detalle que mantiene unidas todas las demás virtudes que ya hemos señalado y mencionado, que Pablo nos ha exhortado en esta noche. Seguir cualquier lista de virtud, cualquiera, nómbrame una, dame una lista de virtudes. Pero sin amor, sin practicar el amor, solo te va a conducir a la distorsión, al estancamiento y a la fragmentación de tu vida. De nada sirve que tú puedas darme una lista de tus virtudes y no hay amor en tu vida. Primera de Corintios 13, versículo 3. Primera de Corintios 13, versículo 3 dice: si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. En el capítulo 12 del libro de Corintios, de Primera de Corintios 12, Pablo presenta la evidencia de la falta de amor en los usos de los dones espirituales. Había un tema ahí en la iglesia de Corintios. Era una iglesia que se movía mucho en el poder del Espíritu y en la manifestación de dones, pero carecía del amor, del verdadero amor. Y en el capítulo 13, Pablo define lo que es el verdadero amor. Y en el capítulo 14 de Primera de Corintios, usted lo puede leer en casa, 12, 13 y 14, está hablando cómo la falta de amor, qué pasa en el 13, la falta de amor, cuál es el verdadero amor en el capítulo 13. Y en el capítulo 14 muestra cómo debe funcionar el amor. Por lo tanto, lo que Pablo describe en estos 3 capítulos es que el amor está por sobre todo carisma. El amor está por sobre todo don espiritual que esté en ejercicio y en uso en la iglesia. La fe, acto de dedicación o sacrificio, el poder efectuar milagros, produce poco resultado efectivo si son hechos sin amor. No produce el efecto contrario si es que esos dones, esa obra de los dones, ¿cierto? Se hiciera en base al amor. Por eso que el amor provoca que los dones espirituales, los dones en nuestra vida, que nuestros actos, que nuestros dones sean útiles para los demás. Recuerde que los dones que el Señor entrega es para capacitar al cuerpo de Cristo, no es para usted recibir, sino que es para dar. Nuestra sociedad que vivimos hoy confunde el amor con los sentimientos. El amor de Dios está dirigido no hacia uno, sino que a los demás. Amén. Para poder servirlos a ellos y no a nosotros mismos. El amor de Dios no es sentimiento, no es solo emoción como lo entiende la sociedad, sino que el amor de Dios está dado para servir a otros, para poder entregarnos a otros y no
cierto, tenga que ver con la autosatisfacción. Es imposible amar de esta manera. Es imposible amar de esta forma, en esta intensidad, a este nivel. Es imposible practicar este amor a menos que Dios nos ayude a poner a un lado nuestros deseos egoístas. Es imposible que alguien que tiene un corazón egoísta, que solamente piensa en sí mismo, que solamente piensa en su propia necesidad y no está dispuesto a servir, a darse por el otro, ¿cierto? Es imposible que el amor de Dios pueda operar en ese corazón, sea creyente o no sea creyente. La única manera entonces que podamos amar como Dios ama es que nuestro corazón egoísta sea despojado, separado de nosotros, para poder amar como Dios ama y poner en práctica ese amor. Para amar sin esperar nada a cambio. Cuando más te pareces a Cristo, cuando más nos parecemos al Señor, más amor brindaremos a los demás. Mayor entrega, porque descubrirás el amor, la dimensión del amor de Dios para con tu vida. En cuanto, número 2, en cuanto a la paz dijimos que es como un árbitro que dirige con autoridad nuestros corazones. Los cristianos debemos vivir en paz. Y estos días se hablará mucho de la paz. Pero nosotros debemos vivir esa paz que el mundo no entiende. El vivir en paz no significa que se va a acabar las diferencias de opinión, que se va a acabar los conflictos, pero sí requiere que para poder trabajar como cristianos, como creyentes, como discípulos, como hijos de Dios, debemos hacerlo juntos en amor, a pesar de nuestras diferencias. A pesar de nuestras diferencias. Cuando tiene que ver con el trabajo, cuando tiene que ver con el servicio, cuando tiene que ver con la obra de Dios, con el reino de Dios, ¿cierto? Con servir a Dios, servir a otros, entonces nuestras diferencias tienen que quedar de lado. Y juntos, como creyentes, como hijos de Dios, en el amor, trabajar en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Por eso que ese amor no es un sentimiento. Por eso que es más que una emoción, más que un sentimiento. Más bien ese amor que el Señor quiere que tengamos en nuestra vida, que reflejemos en nuestra vida como discípulo, es una decisión. Y esa decisión es que yo estoy dispuesto. Y yo estoy dispuesto a suplir la necesidad de otros. Por eso digo, esto nos hace falta mucho a nosotros. Le hace falta a la iglesia mucho entender esto. Entender el verdadero amor. Entender que el amor de Dios es una dimensión mayor. Que el amor de Dios que habita en mí no solamente es para satisfacer mi vida, sino que el amor que reposa en mi corazón, el amor de Dios que reposa en mí está para entregar, está para servir, está para ayudar, está para suplir la necesidad de otros. Un corazón egoísta es indiferente. Un corazón egoísta es apático. Un corazón egoísta le da lo mismo lo que otro está sufriendo. Le importa, perdón la palabra, pero un carajo el dolor de otro o la necesidad de otro. Pero aquel que tiene el amor de Cristo en su corazón, ¿cierto? Y vive en el amor de Dios, entonces estará dispuesto a renunciar, a negar sus propias necesidades, a dejar a un lado sus propias necesidades,
aún sabiendo que si entrega algo le va a faltar, pero a él no le importa suplir la necesidad de otro. Es como dicen que la mamá, cierto, están dispuestas a sacarse el pan de la boca para darle a los hijos. Está dispuesta a dejar de comer para que otros coman. Ese es el verdadero amor. Cuando tú estás dispuesto a dejar de comer para ayudar a otros. Que estás dispuesto a dejar satisfacer tus propias necesidades, tus propios anhelos, tus propios deseos, ¿cierto? Para poder darle a otros, sabiendo que lo que tú vas a dar quizás te es necesario para ti. Pero usted no abraza, no ama esas cosas, ama a Dios, busca agradar a Dios, entonces usted se despoja y usted se da. Pero no es que usted no va a quedar con nada. No es que usted se va a quedar sin los bolsillos vacíos. Porque Dios ve nuestro corazón y Dios provee. Y Dios provee. Y Dios suple para toda necesidad. Hoy fuimos testigos de eso. Y veníamos en el vehículo y dijimos, Señor, envía tu provisión. Señor, toda siembra que hemos dado, todo servicio que hemos dado en estos días, porque estos días han sido días de aquellos días, de esos días, que ni siquiera he tenido el tiempo para descansar mi pie, no hemos tenido el tiempo de estar en casa, ni siquiera de disfrutar las luces de colores de la Navidad, que nos esforzamos tanto el día lunes por colocar. Con el Josías y la pastora, estaba trabajando Bernabé. Ni siquiera hemos tenido el disfrutarnos de sentarnos un rato y poder ver las luces de colores. Porque el Señor nos ha tenido en constante servicio. En llamadas que nos han hecho, en oraciones que han tenido que hacer la pastora, en ir a acompañar a los hermanos. Dios nos dará el tiempo. Ha habido una inversión en recursos, en benzina, en un montón de cosas. Y decíamos, Señor, que todo lo que hemos sembrado, todo lo que hemos hecho en estos días, Señor, no lo hemos hecho esperando algo a cambio, pero sí hemos demandado, ¿cierto?, el fruto, el resultado de nuestro trabajo. Y llegando aquí, nos llaman y nos dicen, hay una provisión. Está nuestra paga para estos días. Cuando Pablo habla de esto, habla del versículo que la paz de Dios gobierne. Está hablando de un término deportivo, a propósito del término del mundial. A Pablo le gustaba el deporte. Pablo nos dice que debemos dejar que la paz de Cristo sea el árbitro, el juez en nuestro corazón. Porque en nuestro corazón, en tu corazón y en mi corazón, es el centro del conflicto. Porque allí se encuentra la batalla de nuestros sentimientos, de nuestros deseos. Donde están nuestros temores y nuestras esperanzas. Donde está nuestra confianza y nuestra desconfianza. Donde está nuestra envidia y está nuestro amor. Ahí está la pugna, ¿no? El campo de batalla, la lucha. Dos equipos, dos contenedores. Dos peleadores están ahí disputándose nuestro corazón. ¿Cómo podemos enfrentar entonces eso? ¿Cómo podemos enfrentar eso que sucede, esos conflictos que está dentro de nuestro corazón? Y poder vivir como Dios quiere que vivamos. Debemos decidir entre estos distintos elementos que están en conflicto y usando como principio, como regla, la paz. Filipenses 4:7 dice, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan
en Cristo Jesús. Mientras estés en Cristo Jesús, tienes asegurado, ¿qué cosa? La paz de Dios. ¿Qué tienes asegurado? Que el Señor va a cuidar tu cuchara. Y va a cuidar tu mente. No va a tener que tomar ansiolítico ni pastilla para estar, cierto, con la mente lúcida. Ni tendrá que tomar medicamentos para el corazón, cierto. Sino que el Señor, la paz de Dios, va a cuidar nuestro corazón. Y también nuestra mente, a todos aquellos que viven en Cristo Jesús. La paz, dice este pasaje, es diferente a la que el mundo da. La paz verdadera no se encuentra ni en las vibras positivas, ni en la energía, ni en los pensamientos positivos. La paz de Dios no la va a encontrar en los buenos deseos de esta Navidad, ni en los buenos deseos de Año Nuevo, ni en los buenos sentimientos, en los buenos deseos, las buenas palabras o en la ausencia de conflictos. La paz viene, ¿de dónde proviene? De saber que Dios tiene el control de toda nuestra vida. Es ahí cuando tú disfrutas la paz verdadera. Nuestra ciudadanía es en el reino de Cristo. Y esa ciudadanía está en Cristo asegurada. Nuestro destino está decidido. Tú sabes para dónde vas. Todo aquel que tiene a Cristo, cierto, sabe. No ignoramos, como decíamos en estos días, cierto. No ignoramos, no estamos tristes como aquellos que no tienen esperanza, decíamos en estos días. Porque sabemos a dónde vamos. Sabemos que el Señor tiene preparando una morada, un lugar celestial, donde todos, cierto, los que hemos creído, los que hemos sido salvos, llegará el día, cierto, ya queda poco, llegará el día en que nos vamos a reencontrar con toda la iglesia, con todo el cuerpo, con todos los creyentes, con todos los familiares que han creído en Cristo, que entregaron su vida en la eternidad. Por eso que podemos tener victoria sobre el pecado. Permite que la paz de Dios proteja su corazón de toda ansiedad en estos días. En estos días de locura. Hoy día llegar aquí fue una locura. Mañana, horrible. La gente, los malls llenos, las tiendas llenas. Y eso que estamos en recesión. Y eso que el 2023 va a ser un año difícil, pero la gente es endeudada. Después va a llorar lágrimas de sangre. Y va a pedir el bono, va a pedir no sé qué, va a pedir que el sexto retiro para pagar las deudas de todo lo que se compró en esta época. Permite que la paz de Dios proteja tu corazón para que no te llenes de afanes, de ansiedad y no te envuelvas en los afanes de este mundo, sino que permaneces centrado en tu corazón en Cristo. ¿Qué significa, para terminar? ¿Qué significa, y con esto estoy concluyendo, qué significa vestirse con la nueva naturaleza? Significa que tu conducta, nuestra conducta, debe estar de acuerdo con la altura de tu fe. Si tú eres cristiano, si tú confiesas a Cristo, si tú declaras que eres un discípulo de Cristo, debes actuar como tal. Debemos actuar como tal. Por eso que ser un cristiano, o si queréis decirlo evangélico, es más que tener buenos propósitos, es más que tener buenos anhelos, es más que tener buenas intenciones. Significa actuar correctamente. Estos pasos que yo te he descrito, estos pasos que hemos estado meditando y reflexionando en la palabra, son tan claros y tan sencillos como ponerse una camisa, como ponerse un pantalón. Debemos deshacernos de toda inmoralidad y de toda práctica maligna que no viene de Dios.
para poder entregarnos a los principios, a la enseñanza de Cristo. Por eso si usted ha hecho ese compromiso con Cristo, de entregar su vida a Cristo, de vivir para Cristo, de decir que usted, de declarar que usted vive para Cristo, de que usted es un discípulo de Cristo, entonces la pregunta, ¿está siendo fiel con lo que usted está declarando? ¿Está siendo fiel con los principios que dice que usted vive, practica o cree? ¿Sabe que hay muchas personas que se sienten desanimadas, defraudadas, porque hay muchos creyentes, muchos cristianos que viven una vida cristiana disfrazada? Se disfrazan, no es Halloween, pero se disfrazas. Te has disfrazado de un seguidor de Jesús, pero que en tu vida y en tu vida espiritual no estás reflejando nada de Cristo. Un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de Jesús, refleja su carácter. Si tú dices ser que eres un discípulo, dices ser que eres un seguidor de Jesús, entonces debes y debemos reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida, tanto en nuestra relación y también en la manera como usted y yo afrontamos la vida, sea bueno o sea malo. Vístase y revístase de todo este ropaje, porque a través de, como decíamos al principio, así como te vistes, así es como te tratan. Y así como nos vestimos, así como Dios nos trata. ¿De qué estás vestido? ¿Cuáles son tus vestiduras? Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta palabra, Señor, en nuestros corazones. Esta palabra que nos exhorta, que nos hace reflexionar, que nos hace meditar, Señor, cuáles son nuestras vestiduras. ¿De qué estamos hechos, Señor? ¿De qué estamos hechos? Señor, vístenos y revístenos de todo esto, Señor, que hemos hablado en esta noche. Bendice a tu iglesia, Señor, en estos días. Bendice a las familias. Bendice a los hijos, Señor Padre. Como dice tu palabra, los que están en Cristo, Señor, tú los guardarás en completa paz. Solo los que están en Cristo, Señor, solo los que piensan y tienen en su corazón a Cristo como prioridad en su vida, tú los guardarás en completa paz. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Espérate, Bernita. Avise. Aleluya. Amén. Ya estamos terminando.